como un incienso en notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar, amén, donde tu mano me pueda tocar. Donde tu mano me pueda tocar. Eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso. Eres el único, eres el único, eres el único soberano, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único. Te adoramos, hoy, te adoramos, hoy, te adoramos, hoy, eres el único. Canta hoy, Señor. Como un incienso. Como un incienso en notas de amor. Eso es. Quiero llegar hasta el lugar, donde tu mano me pueda tocar. Eres el único soberano, eres magnífico, eres altísimo,
delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. De rodillas estaré delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar.
Aleluya. Día número 13. Qué maravilloso el hecho de que avanzamos y ya hemos avanzado más de la mitad de este maravilloso ayuno de 21 días. En la semana de buscando el poder de Dios en nuestras vidas y en la vida y en la red a la que pertenecemos, estamos recibiendo mucho de parte del Señor. Nos están contando, nos escriben, hablándonos de qué es lo que el Señor les está mostrando, la presencia del Señor en sus hogares al momento de tener su tiempo de ayuno, de escuchar la palabra, de adorar al Señor, de tener tiempos de oración. Es precioso, es maravilloso y sabemos que el Señor está haciendo una obra preciosa en tu vida. Bueno, dentro de esta semana, que es buscando el poder de Dios para nuestra vida y para la red a la cual pertenecemos, ya sea red de adolescentes o ya sea red de jóvenes, es importante que hablemos acerca de la pasión por el Espíritu de Dios, la pasión por la presencia de Dios. Y es que sí, va a venir el poder sobre nuestras vidas, pero va a venir el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Entonces la fuente de este poder que deseamos, del poder de Dios prometido, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo tú buscas el Espíritu de Dios? ¿Qué pasión? ¿Cuál es la pasión que tú tienes por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona maravillosa, preciosa, que quiere estar con nosotros. Y en la historia, y en esta ocasión quiero ser un poco más breve, pero en la historia habían personajes en la Biblia que anhelaban, deseaban apasionadamente la presencia del Señor, el Espíritu de Dios. Tal vez en la palabra o en las palabras que se utilizaron en ese tiempo no dicen Espíritu Santo, pero al buscar la presencia de Dios están buscando al Espíritu de Dios. Por ejemplo, uno de ellos es David. En David encontramos a alguien tan apasionado por el Espíritu de Dios. De hecho, en sus últimos días de vida, él decía que el Espíritu de Dios ha hablado a través de él. En el Salmo 27, versículo 4, dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Noten, no está necesariamente o directamente hablando de la presencia de Dios, pero ¿qué es lo que busca David? ¿Qué es lo que está buscando David al decir quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida? No porque la casa de Dios sea el lugar lujoso. Recuerden que hasta el momento de David todavía no había el templo, porque el templo recién lo construyó Salomón. El templo maravilloso, majestuoso lo construyó Salomón. En los días de David no había un templo, había un lugar preparado para el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Y David quería estar ahí y quería estar todos los días, porque él quería contemplar la hermosura de Jehová, la presencia de Jehová, el Espíritu de Dios. Ahí puedes ver a alguien tan apasionado por el Espíritu de Dios. No apasionado solamente por lo que representa, los beneficios de tener el Espíritu de Dios, que es el poder, la sabiduría, etc. No, ahí ves a alguien que ama al Espíritu Santo, que busca y anhela estar con el Espíritu Santo, más que los beneficios o lo que venga gracias al Espíritu de Dios. Él habla acerca de quiero contemplar todos los días la hermosura de Jehová. Otro personaje es Moisés. Moisés tuvo un encuentro muy especial con Dios, con el Espíritu de Dios, en el desierto, en la zarza ardiendo. Y él vio cómo una zarza ardía y no se consumía, y él dijo, bueno, esto no es normal, esto es sobrenatural. Y habló Dios con Moisés, y desde ese momento él conoció lo que es la presencia de Dios, y cómo esa presencia lo acompañó en todo el momento que él hizo la obra, llevando al pueblo, sacándolos de Egipto y llevándolos por el desierto. Pero llega un momento en el que el Señor ya no iba a acompañar al pueblo, porque el pueblo era muy terco.
Y él decía, no vaya a ser que en medio camino yo los fulmine por lo terco, lo desobedientes y lo idólatras que eran. Él promete expulsar a los enemigos del camino. Él promete victoria para el pueblo. Él promete muchas cosas. Pero él dice, pero yo no voy a ir con ustedes. Es más, voy a enviar un ángel para que vaya con ustedes. Pero Moisés no es una persona que solamente se deja deslumbrar por el poder, las victorias, etc. Moisés tuvo un encuentro especial con Dios, con su presencia. Y Moisés ama la presencia de Dios, ama el Espíritu de Dios. Al punto que en Éxodo capítulo 33, versículo 15, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques, no nos muevas de este lugar, no vamos a dar un paso, sino es que primero tenemos la seguridad de que tu presencia va a ir con nosotros. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Ahí puedes ver a alguien tan apasionado por la presencia, no por las victorias, no por la conquista, por la presencia de Dios, por el Espíritu de Dios. Dice en otra porción la palabra de Dios que el Espíritu de Dios los pastoreó por el desierto a su pueblo. El Espíritu de Dios. Moisés aprendió a tener esa comunión. Moisés disfrutaba de la compañía, de la cercanía, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. A tal punto dice, si no va a ir Él conmigo, no nos saques de este lugar. En la ocasión donde David falló, se equivocó, cometió muchos errores terribles, cuando es confrontado por su pecado, él sabe que corre el riesgo de que la presencia de Dios se aparte de él, porque el Espíritu de Dios es santo. Y cuando David se pone a orar, lo primero que David pide es que no quites de mí tu Santo Espíritu. No dice no quites el reino, no me quites el reino, no me quites la fama, no me quites la gloria, no me quites el dinero, no me quites esto, aquello, no. Él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Apasionados por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. ¿Qué serías capaz tú de hacer por el Espíritu de Dios? Por su presencia. Mira, y hoy quiero compartir, como dije, vamos a ser un poco más breves, pero quiero compartir la historia de otro personaje que tal vez queda muy escondido entre las grandes obras que hace David. De hecho, es alguien que vivió en los tiempos de David. Pero se puede ver a alguien que no tiene la posición de rey, que no tiene la riqueza, que no tiene el palacio, que no tiene las victorias, pero que es apasionado por la presencia de Dios. Acompáñenme a Primera de Crónicas capítulo 13, el versículo 12, donde dice, ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom de Gad. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Déjame contarte un poquito de lo que sucede hasta este punto, el por qué David tuvo miedo de Dios. David siempre tuvo ese deseo, esa pasión por tener la presencia de Dios cerca de él. El arca del pacto, que representa la presencia de Dios, estaba en otro lugar y David quería que esté en Jerusalén, donde él vivía, y le preparó un lugar, le preparó una casa, y había que transportar el arca. El artículo, vamos a decirlo de esta manera por el contexto del Antiguo Testamento, que el artículo más importante del tabernáculo, pero no es solo un artículo, es la presencia de Dios estaba ahí, pero la presencia de Dios real, la presencia de Dios que hacía grandes prodigios. En muchas ocasiones el pueblo de Israel iba y peleaba con los enemigos, y cuando la pelea estaba muy dura, cuando los israelitas estaban perdiendo, traían el arca al lugar de la batalla y Israel ganaba. La presencia de Dios era algo tan real para el pueblo de Israel.
desde que se le dio la orden a Moisés de construir junto con todo el tabernáculo, junto con todos los utensilios, junto con todos los muebles, estaba el arca del pacto, donde ahí habían representación de lo que Dios había hecho con su pueblo, el pacto con Dios y su pueblo, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, el maná, etcétera. Y David quiere llevar la presencia de Dios cerca de él porque él es un apasionado por la presencia de Dios. Pero cuando ellos estaban transportando el arca del pacto, dice que lo pusieron en un carro nuevo, jalado por bueyes. Un carro nuevo. Y empezó una fiesta. David organizó a los del ministerio de alabanza que toquen, que canten y que bailen y que dancen. Era una fiesta maravillosa. Y cuando estaban en un camino muy irregular, el carro empezó a moverse y el arca empezó a tambalear y a querer caerse. Entonces uno de los levitas, Pérez Usa, quiso sostener el arca, ya que vio que se podía caer, quiso sostener el arca para que no se caiga. Y ni bien Pérez Usa tocó el arca del pacto, el furor de Jehová pasó a Usa y lo fulminó y lo mató. Ahí mismo, en medio de toda la celebración, lo mató. Y cayó muerto, fulminado por la presencia de Dios. Lo que empezó con una fiesta tan maravillosa, tan alegre, con alabanzas, con danzas, esto y aquello, terminó en un velorio. Porque ahí murió Usa. Entonces David, como dice en el versículo número 12, tenía miedo de Dios. Y él decía, ¿cómo podré llevar el arca de Dios? Miren lo que sucedió, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué pasó? Esto era toda alegría y ahora hay una persona muerta. Entonces David no quiso llevar el arca todavía hasta no saber qué fue lo que pasó. Y como el arca no podía quedar en medio camino, decidieron llevar el arca a la casa de Obed-edom de Gad. A la casa de Obed-edom. Ahora imagínense la situación en la que se encuentra Obed-edom, o en la situación en la que le ponen a Obed-edom. Obed-edom es un levita, descendiente de la tribu de Leví. Era el pueblo o los descendientes encargados de ocuparse en todo lo que es del tabernáculo, la administración a Dios, etc., el servicio a Dios. Pero imagínense, hace un momento el arca del pacto mató a una persona. Y ahora esa misma arca va a entrar en la casa de Obed-edom. ¿Ustedes no creen que él hubiera tenido miedo de lo que podría llegar a pasar? Si ya pasó hace un momento y lo que podría llegar a pasar en la casa. Tal vez Obed-edom tenía miedo de que sus hijos por traviesos vayan y toquen el arca y pase lo mismo que Usa. O que su esposa al limpiar la casa, al querer barrer, al querer acomodar, al querer limpiar con un trapito, toque el arca del pacto y quede fulminada. O él mismo en un momento de distracción tal vez se apoya o tal vez toca el arca y quede fulminado. ¿Se imaginan la incertidumbre, el miedo? Pero a Obed-edom se le encargó una tarea que es proteger o cuidar el arca del pacto, que en todo caso sería cuidar la presencia de Dios. Cuidar la presencia de Dios. Y Obed-edom con mucho respeto, con mucho cuidado y con mucho temor a Dios, lo hizo. Pero algo precioso empezó a suceder. Porque durante los 3 meses que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-edom, durante esos 3 meses dice que la casa de Obed-edom fue bendecida, pero en gran manera. No solamente la vida de Obed-edom, sino todo lo que él poseía. O sea, la familia, la esposa, los hijos, y si ahí te criaban animales, los animales, y si ahí tenían un huerto, el huerto, y si tenían plantación, todo lo que habían plantado, etcétera, etcétera. Todo lo que él poseía fue bendecido esos 3 meses por el Señor. Entonces David siente que hay algo, Dios sí quiere que el arca del pacto sea llevado, por algo muestra algo así en la casa de Obed-edom, y David se da cuenta a través de leer los reglamentos que se había dado, y
llega a la conclusión de que cometieron el error de cómo llevaron el arca del pacto. No era llevar en un carro nuevo. El arca del pacto tendría que ser llevado solamente por los levitas sobre los hombros. De hecho, el mismo mueble tenía argollas en las esquinas para que ahí sean atravesadas unas barras de metal, para que así puedan los levitas agarrar y sostener el arca en los hombros. Y esa era la manera, y no lo hicieron así. Entonces David empieza a proclamar a todos los levitas, les empieza a encomendar: vayan, organícense, purifíquense, pidan perdón. Ustedes debían saber cómo se tenía que transportar el arca, y porque no lo hicimos así, el Señor hizo eso durante el camino con Usa. Porque no llevamos el arca del pacto como tenía que ser llevado. Y los levitas empezaron a organizarse. Ahora, durante toda esa organización, la casa de Obed-edom sigue siendo bendecida. Se le avisa a Obed-edom que se está organizando todo para transportar el arca a la ciudad de David. O sea, que el arca va a salir de la casa de Obed-edom y se va a ir. El arca, la razón por la cual la casa y todo lo que poseía fue bendecido, iba a salir. Obed-edom pudo haber dicho: bueno, esto tenía que pasar tarde o temprano, ok, sáquenlo, lo cuidé muy bien, gracias por la oportunidad, hasta la próxima. Pudo haber dicho eso, tiene una casa en ese lugar, tiene familia en ese lugar. Pero lo que pasa con Obed-edom y lo que hace Obed-edom es muy impresionante. Es muy impresionante, y aquí se ve a alguien que quiere seguir cerca de la presencia de Dios. Obed-edom vio la bendición de tener cerca la presencia de Dios. Y cuando todo se está organizando y se empiezan a designar cargos, puestos, a reclutar a las personas, porque la tribu de Leví eran bastantes, eran muchos, y no todos podrían estar en el servicio. Entonces habían muchos que iban a turnarse, habían otros que iban a estar en diferentes cargos, y se empezaron a reclutar a los levitas. Y en el capítulo número 15, en el versículo número 17, bueno, durante el capítulo 15 se ve cómo ya se organiza todo y cómo empiezan a organizarse los levitas. Dice el versículo número 17: de modo que los levitas nombraron a Emam, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etam, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeleu, Micnías, y los porteros Obed-edom y Jehiel. Y noten esto: aparece el nombre de aquel que cuidó la presencia de Dios, que cuidó el arca de Dios en su casa, aparece entre los reclutados. Pero si se dan cuenta, tal vez los nombres confundan mucho, pero por favor estudienlo en su momento de devocional, en su estudio bíblico. Estudien este capítulo. Miren, fueron nombrados levitas, encargados, y después de ser nombrados los encargados, fueron nombrados los ayudantes. Y después de ser nombrados los ayudantes, fueron nombrados los porteros. Tal vez Obed-edom no tenía la jerarquía para ser un encargado. Tal vez Obed-edom no tenía la destreza para ser un ayudante. Pero Obed-edom es reclutado. Yo quiero creer que él se ofrece, ya que no puedo ser encargado, ya que ni siquiera puedo ser el ayudante del encargado, pero puedo estar en la puerta, puedo cuidar la puerta, puedo ser un portero, pero puedo estar ahí cerca de la presencia de Dios. Ahora, ojo, Obed-edom no está rogando para que la presencia de Dios vuelva a su casa, para que su casa siga siendo bendecida. La casa fue bendecida, y ese es el resultado de tener cerca la presencia de Dios, y ese es el resultado de tener el Espíritu de Dios. Obed-edom se enamoró de la presencia de Dios, se enamoró del Espíritu de Dios, y aunque de portero, ahí va a estar Obed-edom.
Empezaron a necesitar músicos, por ejemplo. En el capítulo 15, seguimos en el capítulo 15, versículo 19. Los músicos Emam, Asaf y Etán fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseías y Benaía fueron elegidos para tocar las arpas. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Azarías fueron elegidos para tocar las liras. Empezaron a reclutar músicos, no personas que se iban a hacer cargo, músicos. Y Obed-edom se recluta para tocar aunque sea la lira. Y ahí está Obed-edom entre la lista de los que van a tocar liras. Versículo 22, que Ananías, jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. En algún momento de la historia cuenta que mientras avanzaba el arca se tocaban ciertos instrumentos de música para que se marche, para que se dance, pero luego el arca del pacto o todos se detenían y ofrecían sacrificios al Señor y empezaban otros levitas con diferentes instrumentos de música para poder adorar al Señor, para poder alabar, para poder danzar. Entonces, Obed-edom iba a estar tan cerca del arca del pacto, tan cerca de la presencia de Dios, que él sabía tocar. Yo sé tocar lira, entonces me anoto para tocar lira para cuando el arca del pacto se detenga. Pero cuando el arca del pacto avance y yo ya no tenga qué hacer, no me voy a ir, voy a estar entre los que vigilen el arca del pacto. ¿Me dan cuenta qué impresionante es este varón que se anota para estar cerca del arca del pacto, tocando o cuando está avanzando cerca para vigilarlo? Yo no sé lo que tú estás pensando, pero Obed-edom se ve que tiene deseo y pasión de estar cerca de la presencia de Dios. En el versículo 24, Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos para tocar trompetas mientras marchaban el arca del pacto. Obed-edom y Jeías fueron elegidos para vigilar el arca. Es impresionante. Obed-edom, y quiero que notemos algo muy especial en este varón. En Gad, que no es el lugar donde el arca del pacto iba a reposar definitivamente, él tiene su casa. ¿No es verdad? Depositaron el arca del pacto en la casa de Obed-edom. Ahí había su familia. Ahí tenía posesiones. Pero Obed-edom no se quedó en su casa con su familia y con sus posesiones. Se anotó para ir hacia la ciudad de Jerusalén, donde David le había preparado un lugar para el arca. O sea que este señor dejó la casa que fue bendecida. Yo no me imagino que haya dejado a la familia, yo me imagino que agarró a la familia y se fue con la familia, pero dejó la casa, dejó sus posesiones que fueron bendecidas. Tal vez habían animalitos que fueron bendecidos y se multiplicaron. Tal vez la cosecha, su huerto fue multiplicado porque en esos 3 meses dice que fue bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Dejó todo lo que fue bendecido, multiplicado y se fue tras la presencia de Dios. Se fue tras la presencia de Dios. En el capítulo 16, David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias, para alabar al Señor, Dios de Israel.
ya empezaron a designarse para que ya el pueblo de Israel vaya al lugar donde el arca del pacto va a reposar. Versículo 5, Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel. Ellos tocaban arpas y las liras. ¿Se acuerdan? Obed-edom dijo, yo toco lira. Yo puedo tocar lira. En medio de la alabanza, en medio de la adoración. Ahí estaba Obed-edom, que antes solo estaba vigilando el arca, que estaba como portero del arca, aprendió y él dijo, yo sé tocar el lira, entonces me anoto para tocar lira, pero por estar cerca de la presencia del Señor. Y ya el arca del pacto estaba ahí. Y en el versículo 38, en este grupo estaban como porteros Obed-edom, Josa y otros 78 levitas. Pero ahí estaba Obed-edom. Ok, hoy no se toca, tal vez se acabó el culto, todos regresen a su casa, el pueblo tenía que regresar a su casa, los levitas dejaban los instrumentos porque ya no había que tocar instrumentos y vamos a retirarnos. No todos podían vivir en ese lugar, todos tenían que ir a sus diferentes lugares. Pero ¿qué hace Obed-edom si ya no se va a tocar la lira, si ya no se va a tocar el arpa? La presencia de Dios está ahí, en el lugar que David preparó, y se necesita porteros que cuiden, y ahí está Obed-edom. Pueden ver a un varón que no se quiere separar ni un solo momento de la presencia de Dios. Sí, él era un levita y ese es su trabajo, pero noten que había 78 levitas solamente para ser porteros. Ahora imagínense los levitas para la música, imagínense los levitas para la organización, los encargados, los ayudantes, imagínense cuántos levitas eran. Pero ahí estaba Obed-edom. Si no le tocaba tocar un instrumento, ahí estaba como portero. Y si no se podía estar como portero, y si tal vez otro le tocaba tocar el instrumento, ahí estaba como alguien que vigilaba el arca del pacto. La presencia de Dios. Obed-edom cambió todo en su vida. De lo que él antes tenía, una casa, posesiones, familia, cambió todo por irse tras la presencia de Dios, por buscar, por estar cerca de la presencia de Dios. Y la pregunta ahora, para reflexiones, en tu vida, ¿qué ha cambiado que demuestre que estás buscando la presencia de Dios? Muchos personajes dejaron algo por la presencia de Dios. Pedro dejó su empresa de pesca. Mateo dejó de ser publicano, dejó de tener el cargo, uno de los cargos más remunerantes en ese tiempo. Juan y Jacobo dejaron incluso su padre. Pablo dejó toda la logia de los fariseos. ¿Y tú qué has dejado por seguir la presencia de Dios? Muchos tienen que dejar. Y no me refiero a que, bueno, me salgo de mi casa, pastor. Tú adolescente, me salgo de la casa y me voy tras la presencia de Dios. No estoy hablando de eso. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un solo lugar. A través de del mueble que es el arca del pacto. En el tabernáculo que se preparaba para él. Pero hoy en día la presencia de Dios puede estar en todos lados. Cuando el velo del templo se rompió, marcó que la presencia de Dios no se quedó en un solo lugar, que la presencia de Dios puede estar en todos lados, que el Espíritu de Dios puede estar en todos lados. De hecho, es una de sus cualidades, de las cualidades del Espíritu Santo, es que Él es omnipresente. O sea que la presencia de Dios puede estar contigo en tu casa. Entonces, pastor, ¿qué es lo que tengo que dejar? Lo que tienes que dejar es lo que te distrae de buscar su presencia. ¿Qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que absorbe todo tu tiempo
y no deja tiempo para buscar la presencia del Señor. No deja tiempo para tener comunión con el Espíritu Santo, para poder hablar con el Espíritu Santo, para poder conocer al Espíritu Santo, para poder estudiar la palabra y que el Espíritu Santo te hable. ¿Qué es lo que está absorbiendo tu tiempo? Yo sí entiendo que debe haber tiempo de recreación, que es muy saludable, tiempos de recreación, pero a veces el tiempo de recreación absorbe tanto que ni siquiera hay tiempo para los quehaceres, ni siquiera hay tiempo para las responsabilidades, mucho menos para buscar a Dios. ¿Qué está absorbiendo tu tiempo y no te está permitiendo buscar la presencia de Dios? Tal vez son las redes sociales, tal vez es Facebook. Yo no tengo nada en contra de Facebook, pero si es eso lo que está absorbiendo todo tu tiempo, es algo que tienes que dejar. Muchos hemos recibido las bendiciones de parte de Dios y a veces las bendiciones están ocupando el lugar que debería ocupar la búsqueda de la presencia de Dios. Has recibido una movilidad y ahora no buscas a Dios, ya no tienes tiempo para Dios porque estás más ocupado cuidando, velando tu movilidad, tu casa. Has pedido incluso a veces en tiempo de cuarentena, muchos pedían tablet, muchos pedían computadora, muchos pedían celulares para poder conectarse a las clases, a las reuniones, a los cultos virtuales, a los juntes en Zoom. Y el Señor les ha dado un celular y ahora el celular está ocupando todo tu tiempo y no te está dejando tiempo para seguir buscando de la presencia de Dios. Obed-Edom no se dejó cautivar por las bendiciones. Él fue bendecido por 3 meses, su casa y todo lo que poseía, pero él entendió qué era lo más importante. Y lo más importante no son las bendiciones, porque eso son añadiduras. Lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo más importante es buscar el Espíritu de Dios. Lo más importante es buscar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué está absorbiendo? ¿Juegos? ¿Videojuegos? ¿Películas? ¿Netflix? Amazon, yo no tengo nada en contra de esas empresas, pero si eso está absorbiendo todo tu tiempo y no te está dejando buscar la presencia de Dios, son cosas que tienes que dejar. Y muestra que estás enamorado de su presencia, muestra que tienes esa pasión por su presencia. El Espíritu de Dios no es una fuerza, el Espíritu de Dios es una persona con sentimientos, con emociones. Y qué triste se debe sentir, porque imagínense que a ti te busquen solamente por conveniencia y no porque quieran tener una amistad contigo. Que tus amigos te busquen solamente para pedirte prestado plata. ¿Cómo te sientes cuando nunca te hablan? Nunca se acuerdan de ti, ni en tu cumpleaños te mandan un mensaje, pero cuando necesitan plata, ahí sí te llaman. ¿Cómo te sientes tú en ese momento? ¿Cómo te sientes cuando te hablan solamente por conveniencia? Y a veces nosotros eso hacemos con el Espíritu de Dios. Obed-Edom no buscó la presencia de Dios para que su casa siga siendo bendecida, porque él dejó su casa, dejó sus posesiones para estar ahí en la presencia de Dios, porque él entendió y aprendió y disfrutó y se enamoró de la presencia de Dios. ¿Y cómo crees que se puede sentir el Espíritu de Dios cuando solamente lo buscamos por conveniencia? Cuando solamente lo buscamos los sábados en los cultos para poder sentir su presencia ese sábado y luego en casa no lo buscamos más. Debemos tener pasión por su presencia, pasión por el Espíritu Santo. ¿Quieres el poder? Está bien. Pero tienes que aprender a tener comunión con aquel que da el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Acaso alguien viene a un lugar donde no lo llaman, donde no lo buscan? Todos hemos ido a un lugar. ¿Has ido a la casa de un amigo? No por simplemente ir a la casa, no has llegado a su casa de repente, amigo, vengo a visitarte, no. Siempre llegamos a un lugar primero por una invitación, porque alguien se tomó la molestia o el detalle de invitarte y decirte, ven a mi casa, te invito a mi casa. Y sientes que ahí eres bienvenido. También sientes en lugares a los que tú vas donde no eres bienvenido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios.
Él es una persona. Haz que se sienta bienvenido en tu vida, buscándolo, anhelándolo, teniendo esa pasión por su presencia, teniendo esa pasión por su compañía. Va a venir el poder, por supuesto, pero porque tienes una amistad con Él. Van a venir las bendiciones, pues, esa añadidura. No te tienes que preocupar si van a venir las bendiciones o no, son añadiduras que el Señor quiere dar. Pero yo creo que de lo que más nos debemos preocupar es por tener pasión por el Espíritu Santo, es por tener esa comunión con el Espíritu Santo, por tener la amistad con el Espíritu Santo, por ser apasionados, como lo fue David, como lo fue Moisés, como lo fueron los discípulos de Jesús, como lo fue Pablo, como lo fue Obed-Edom. Sea un Obed-Edom, ama la presencia de Dios y busca estar siempre cerca de la presencia de Dios. Vamos a orar para ponernos a cuentas con el Espíritu de Dios. Si solamente lo has buscado por conveniencia, pídele perdón. Pídele perdón. Y ahora desafíate a buscarlo, no necesariamente por el poder. Sé que estamos buscando el poder y lo necesitamos, pero no seamos convenencieros. Aprende a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, de su compañía, de su amor, de su abrazo. El poder va a venir, pero de lo que debemos preocuparnos es que venga el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios venga, viene el poder, viene la bendición. Pero hay que preocuparnos porque el Espíritu de Dios esté con nosotros. Pídele perdón, desafíete. Y desde ahora comienza una comunión con el Espíritu Santo.